Hola, soy Rosario Allende, más conocida como Matzasquilla, y hoy día estamos aquí en Las Condes Design para hacer un recorrido por todas las tiendas porque me estoy construyendo una casa y aquí podemos encontrar desde el inicio donde partimos construir una casa hasta finalmente cuando la decoramos. Así que los invito a hacer conmigo el recorrido por Las Condes Design. Estamos en Nipsa, donde tienen la grifería perfecta para ti, la ducha soñada, topísimo. Ya estamos en Dabducase, vengan a ver lo que estoy eligiendo. Las esquinas perdidas de la cocina, miren. Estamos en Agliati, donde hacen cristales a medida. En los Abloy, donde encontramos cerraduras con tecnología y seguridad. Estamos en Syntax, además tienen un montón de otros diseños. Quedan invitadísimos a venir aquí a Las Condes Design a conocer todas sus tiendas y atentos porque vamos a estar subiendo el proceso de instalación y el cómo quedó todo lo que hoy día elegimos aquí. Así que atentos a las redes sociales, tanto de Las Condes Design como las mías, @mamatzasquilla. ¿Qué mejor que disfrutar tu jardín? Habilitar esos espacios para gozar del cielo, la luz, el viento, esa terraza donde puedes reunirte con tus amigos y tener una conversación maravillosa. Ven a Las Condes Design, en el alma de tu proyecto, en el centro de tu casa. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este gran seminario del Jardín a la Infraestructura Verde, Arquitecturas y Ecologías del Paisaje para la Resiliencia Urbana, del ciclo de charlas Reflexiones de Futuro 2021, organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica y patrocinado por Las Condes Design Academy de Las Condes Design. Este ciclo propone posicionar temas contemporáneos a través de una serie de charlas asociadas a los magísteres de la Escuela de Arquitectura, en este caso del Magíster en Arquitectura del Paisaje, MAPA. Estas conferencias entregarán conocimientos de avanzada para cuestionar el estado de las disciplinas proyectuales desde la complejidad y expansión de sus límites, que en la actualidad interactúan con otras disciplinas, oficios y materias. Así se propone reflexionar sobre el futuro del diseño y la arquitectura a través de la visión de los jefes de programa y docentes de la facultad. Frente a los actuales escenarios de perturbaciones, crisis y vulnerabilidades asociadas a procesos de expansión urbana, cambio climático y desastres, la arquitectura del paisaje puede ser entendida como una plataforma multidisciplinaria que articula diversos ámbitos de conocimiento, necesarias para reconocer, planificar y diseñar sistemas infraestructurales que resultan claves para la resiliencia de territorios y comunidades. El desempeño de estos sistemas de naturaleza híbrida asociada a la combinación sinérgica de componentes ecológicos y antrópicos favorecen la presentación de funciones y servicios relacionados con la reducción del riesgo y la mitigación de los efectos de desastres. Al mismo tiempo que, ante carencias de espacios públicos y áreas verdes, especialmente en entornos vulnerables, puede contribuir al desarrollo de lugares memorables para la vida urbana mediante la integración de ecologías y programas sociales. Como les comenté hace un segundo atrás, esta charla está asociada al Magíster de Arquitectura del Paisaje de la Pontificia Universidad Católica. Hoy expone Osvaldo Moreno. Él es arquitecto de la Universidad de Chile, cuenta con un doctorado en Arquitectura y Urbanismo realizado en la Universidad Nacional de La Plata y también con un magíster en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad en la Universidad Nacional de La Plata, programa ALFA. Becario programa ALFA 2005-2006, becario Erasmus Mundus European Commission en el 2013. Asimismo cuenta con un diplomado en evaluación de proyectos en la Escuela de Posgrado Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile. Actualmente es académico en la Escuela de Arquitectura y profesor del Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile y jefe del Magíster en Arquitectura del Paisaje. Ha sido profesor invitado en Maestría en Desarrollo Sustentable FLACAM, Cátedra UNESCO, académico Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, consultor en Urbanismo, Arquitectura, Paisaje y Medio Ambiente. Ha desarrollado su actividad profesional en los ámbitos de la planificación, diseño y gestión de proyectos urbanos y territoriales, arquitectura del paisaje, áreas verdes y espacio público, movilidad sustentable, equipamiento público y turismo, en contextos urbanos y rurales.
Entre sus trabajos destacan Parque Urbano Isla Cautín, en Temuco, Plan Maestro de Ciclovías de San Antonio, Centro de Interpretación del Vino del Valle de Colchagua, Guía de Evaluación del Valor Paisajístico del CIA. Planes de regeneración urbana para las localidades de Requinoa, Mayoa, Placilla, Chimbarongo y Chépica post 27F. Queridos alumnos y alumnas, los quiero dejar cordialmente invitados a todos a ir dejando sus preguntas en la medida que vamos viendo la charla de Osvaldo, porque una vez terminada su exposición vamos a tener un espacio interactivo con él para ir viendo sus comentarios, sus preguntas y ir resolviendo todas sus dudas. Así que, bueno, yo creo que Osvaldo ya lo veo ahí. Acá estoy, Marcial, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la presentación extensa. Veo que ahí... Con este currículum va a ser siempre extenso. No, muchas gracias por la bienvenida. Muy contento de estar acá compartiendo lo que uno hace finalmente con el público y bueno, tratando de ir abriendo justamente estas temáticas hacia nuestro contexto. Bueno, nosotros como Las Condes Design y Las Condes Design Academy, encantados de tenerte hoy día, de ir abriendo estos espacios para poder aprender cada vez más sobre temas que no son tan comunes para la gente que nos ve a nosotros y que sin duda son muy, muy interesantes y muy importantes. Así que te damos un abrazo, un agradecimiento muy grande y el espacio es todo tuyo para que puedas empezar con tu exposición y nosotros escuchar con mucha atención. Muchas gracias, Marcial. Voy a pasar ahora. Cualquier cosa, yo me voy a bajar, pero voy a estar aquí tras bambalinas por cualquier cosita que me necesite, ¿sí? Vale, perfecto. Vamos entonces a compartir la pantalla. Esta es la típica pregunta que uno hace cuando empiezan las presentaciones online. Me imagino que ven la pantalla completa, ¿cierto? Vamos a suponer que sí. Bien. En primer lugar, quisiera extender los agradecimientos a los organizadores de este evento, Las Condes Design Academy y en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, en especial a Macarena Cortés, bueno, y también a Marcial y a Gabriel, que anteriormente nos estábamos coordinando con los temas técnicos, ¿no? También un saludo con mucho afecto para mis colegas y amigos con quienes habitualmente compartimos en diversas instancias asociadas a la arquitectura del paisaje, y en particular con quienes hemos formulado e implementado los proyectos que hoy revisaremos, ¿no? Algunos de ellos. Y también, por supuesto, un saludo especial a las y los estudiantes que hoy día nos acompañan desde diversos lugares. Bueno, la presentación que hoy comparto con ustedes lleva por título, como ya lo anticipaba Marcial, Del jardín a la infraestructura verde, arquitecturas y ecologías del paisaje. Ahí hay un plural que vamos a ir explicando en la medida que vayamos avanzando en la presentación y que se enfocan justamente a la adaptabilidad y la resiliencia urbana y que pretende exponer, ¿cierto?, determinadas reflexiones, conceptos y casos que refieren justamente al rol que cumple la arquitectura del paisaje en los desafíos territoriales contemporáneos frente a los actuales escenarios de perturbaciones y vulnerabilidades derivadas de procesos de expansión urbana, cambio climático y desastres. Quiero empezar esta presentación, como también lo hemos hecho en otras ocasiones, compartiendo con ustedes esta pregunta, una pregunta importante que ha tomado algún tiempo en poder formularla y yo diría ha tomado más tiempo en responderla, ¿cierto? Podríamos decir que todavía la estamos respondiendo, ¿no? Y que ha motivado en ese sentido un intenso trabajo académico y profesional desde hace ya varios años, detonando también distintas iniciativas de investigación y proyectos. La pregunta, como acá vemos en pantalla, es ¿cuál es el rol de la planificación y el diseño del paisaje para la resiliencia y sustentabilidad de territorios y comunidades en contextos de riesgos y vulnerabilidades? Y para responderla, han sido importantes, en primer lugar, una serie de referencias teóricas que desde un campo multidisciplinario, ¿cierto?, que congrega, que convoca distintas miradas desde diversos ángulos y aristas del conocimiento científico, técnico, artístico, cultural, social,
y que han alimentado la construcción de un andamiaje, de un soporte teórico-conceptual, en especial a partir del desarrollo de la tesis del doctorado y también del desarrollo de investigaciones desde el magíster en arquitectura del paisaje. Ahí hay una plataforma interesante que hemos venido construyendo y que justamente apunta a estos propósitos. Por otra parte, ha sido importante también la investigación asociada a casos y a experiencias de proyectos en el panorama global, internacional y local, y por otra parte también el aprendizaje a partir de las propias prácticas de planificación y diseño, tanto desde los propios proyectos de investigación como también desde la práctica profesional, podríamos decir, más allá de la universidad, ¿no? Por eso, la presentación hoy día se estructura en estas tres partes, cada una de las cuales justamente recoge estos planteamientos. La parte 1, entonces, lleva por nombre Paisaje, Resiliencia y Adaptabilidad. Más allá de la experiencia que recogemos del paisaje, ¿cierto? Y de su apariencia estética asociada a una determinada cualidad que la declaramos como singular, como bella o sublime, lo que nos interesa del paisaje es comprenderlo como un sistema dinámico que se localiza y se despliega a través de sus diversos componentes en un determinado territorio, desde el cual podemos percibir una cierta configuración, una cierta organización mediante formas, procesos y temporalidades. Aquí estamos viendo una imagen muy característica de distintas zonas costeras de nuestro país, donde justamente llegan los grandes ríos que desembocan en el océano y que van conformando estos paisajes de humedales que posteriormente vamos a ir retomando en términos de su importancia. La comprensión del paisaje como una infraestructura ecológica, que es parte de lo que vamos a tratar también en la presentación de hoy, remite a la idea de que atrás de cada huella y configuración que encontramos en él, aparece una razón que la sostiene. Es decir, cada atributo del paisaje que observamos es producto de procesos de diversa escala temporal y espacial, incluyendo en esos procesos cambios abruptos, perturbaciones y desastres, que nos aportan claves para comprender su estructura y funcionalidad en el propio beneficio de las comunidades que habitan esos contextos. La cualidad infraestructural del paisaje, entonces, puede ser considerada un atributo que es inherente, que es parte intrínseca, ¿cierto?, de su estructura y su funcionalidad, y que a la vez se percibe desde una determinada sensibilidad social y cultural que le infiere, es decir, le asigna a ese paisaje un cierto rol. En este caso, no solamente asociado a aspectos referidos a sus potenciales beneficios de protección y mediación ante la ocurrencia de desastres, aquí estamos viendo en pantalla el rol que cumplieron humedales costeros, en este caso en las costas de la localidad de la provincia de Arauco, ¿cierto?, en el contexto del tsunami de febrero del 2010, en donde los humedales efectivamente contuvieron y fueron capaces de disipar los efectos de inundabilidad producidos por el ingreso de las olas, ¿no? Entonces, en ese sentido se comprende como un soporte de convivencia social y también coexistencia con lo que podríamos denominar la alteridad del urbano, ¿no? Es decir, aquello que conecta a las comunidades con la estructura perceptible de los sistemas naturales que conforman esa base ecológica del territorio y que en gran medida también conforma el soporte de identidades culturales de esas propias comunidades que habitan esos contextos. En palabras del geógrafo cultural J.B. Jackson, el paisaje entonces puede definirse como una infraestructura o soporte de base para nuestra existencia colectiva, algo muy importante, ¿no? Aquello que subraya no solamente nuestra identidad y presencia en el territorio, sino también nuestra historia. Esta cualidad infraestructural que hemos venido revisando no solamente remite exclusivamente a sistemas naturales como los humedales que estábamos viendo hace un momento, sino que comprende también ecologías híbridas, ¿no? Algo que podríamos denominar son aquellas conformadas por la articulación sinérgica de ecosistemas naturales con infraestructuras antrópicas, con infraestructuras que son generadas, desarrolladas por las comunidades, ¿cierto? Y que a lo largo de la historia han conformado importantes paisajes productivos en distintos territorios. Como por ejemplo, aquí en la imagen estamos viendo
salinas de mar, ¿no? Desarrolladas hace siglos en los estuarios de la zona central de Chile. Bajo esta perspectiva, entonces, el paisaje y sus componentes pueden ser comprendidos como una potencial red estructurante del territorio de la ciudad ante los actuales desafíos ambientales, socioculturales y económicos, incluyendo la adaptabilidad al cambio climático, la resiliencia ante desastres y la equidad en la prestación de servicios ecosistémicos, entre otros, los cuales pueden abordarse desde una aproximación sinérgica y multidisciplinaria. En estos sistemas se sintetizan procesos, metabolismos y flujos provenientes de sistemas de origen natural y antrópico, como lo decíamos, ¿cierto? Los cuales contribuyen a regular una serie de fenómenos, muchos de ellos fenómenos naturales extremos, relacionados, por ejemplo, con los efectos de inundaciones y eventos de remoción en masa, producto de lluvias inusuales como las que ocurren justamente en nuestro contexto andino, que acá lo vemos representado por esta magnífica configuración y despliegue de las terrazas, los andenes de cultivo en las zonas altas del Valle Sagrado, y que a la vez tienen implicancias simbólicas trascendentales para la valoración justamente de aquello que referíamos respecto a las identidades territoriales. Por otra parte, la ocurrencia de desastres se explica no tan solo por la propensión de una determinada zona o asentamiento humano al riesgo catastrófico que implica un determinado fenómeno natural extremo, sino más bien por el desacoplamiento de las capacidades adaptativas entre sistemas antrópicos, es decir, entre ciudades en este caso y territorios desarrollados bajo ciertos parámetros de planificación, podríamos decir, y los sistemas naturales. Los primeros, ¿cierto? Los sistemas antrópicos, planificados generalmente para permanecer bajo determinados parámetros de estabilidad con escasa flexibilidad a los cambios. Acá estamos observando la ocurrencia de aluviones en ciertas ciudades del norte de nuestro país, en particular en este caso Chañaral, afectada por los aluviones del año 2015 y 2017. Y por otra parte, los sistemas naturales capaces de acoger dinámicas de adaptabilidad en un espectro más amplio. Parte importante de la problemática del desastre, entonces, subyace en la necesidad de conciliar capacidades adaptativas de los sistemas antrópicos y naturales, comprendiéndolos en definitiva como un sistema conjunto, no híbrido, en el marco de procesos de planificación de territorios que pueden ser susceptibles a dinámicas de cambios producidas por fenómenos naturales extremos. Puede afirmarse entonces que la ocurrencia de desastre se produce justamente por el desacoplamiento de estas capacidades adaptativas de los sistemas antrópicos y en ese sentido los sistemas naturales contribuyen en la medida que los integramos a nuestra planificación y al diseño de ciudades, ¿cierto?, con dinámicas de resiliencia, flexibilidad y adaptabilidad justamente ante este tipo de eventos. El paisaje del desastre, entonces, se puede entender como aquel que evidencia las manifestaciones físicas de fenómenos o eventos extremos acontecidos en los territorios que albergan estas dinámicas de cambio, estrechamente, podríamos decir, asociadas a soportes performativos capaces de expresar sus distintas dinámicas de transformaciones e hibridación, con consecuencias que impactan tanto a sus estructuras materiales como simbólicas también, ¿no? La representación de estas capas, las variables y los componentes del paisaje, entonces comienzan a constituir un soporte clave de comunicación y sociabilización de los riesgos y las vulnerabilidades asociadas a territorios expuestos a desastres, y contribuyen, y esto es algo muy importante, ¿cierto?, la capacidad de estos soportes de representación de esta fenomenología de los territorios, contribuye a que las instituciones y las comunidades puedan gestionar estrategias de planificación y diseño que sean coherentes con esa condición territorial. La noción de paisaje transita entonces desde su acepción original, como acá se señala, de un momento capturado en el tiempo a través de un soporte representativo estático, hacia una dimensión más compleja de expresión que establece una definición contemporánea que está estrechamente asociada a soportes performativos capaces de expresar dinámicas de transformaciones, hibridación, ¿cierto?, como se observa, por ejemplo, en estos dibujos de variaciones de sistemas hidrológicos, en particular en este caso el río Mississippi, que han sido documentadas por Matur y Da Cunha
como un ejemplo de lo que hoy día acontece en materia de representación y de cómo esta representación informa y genera una mejor gestión a la hora de planificar esos territorios dinámicos. En términos generales, en este contexto, ¿cierto? El concepto de resiliencia refiere a la capacidad de un organismo o sistema de asumir una flexibilidad en situaciones límite y de sobreponerse a ellas, favoreciendo, entre otras cosas, la habilidad para incrementar su capacidad de aprendizaje y adaptabilidad, incluyendo, para el caso del paisaje, ¿cierto? La capacidad de recuperarse de un desastre. Los ecosistemas resilientes incorporan en ese sentido la capacidad de cambiar y de reorganizar sus componentes para mantener e incluso fortalecer, como ha podido observarse en algunos casos, el funcionamiento de su estructura y de sus dinámicas básicas. Desde lo social, es importante señalar que el fortalecimiento de la resiliencia posibilita la convivencia de las comunidades con las condiciones de riesgo de un determinado territorio. Hay en ese sentido una gestión de esa coexistencia que hablábamos anteriormente, a través de la comprensión de los patrones y procesos que favorecen estas capacidades de mitigación de impacto, de regeneración de los tejidos sociales, ¿cierto? Y de la funcionalidad también de estos sistemas. Tal como lo han señalado diversos autores, esto se vincula además con la influencia que ha ejercido el nuevo paradigma ecológico, ¿no? Podríamos decir este nuevo paradigma que discute esas bases convencionales de la ecología para acercarla justamente a la comprensión de ecologías que cohabitan, podríamos decir, con entornos habitados, con ciudades, con entornos altamente modificados, y ya no solamente con esa visión, podríamos decir, tradicional y romántica de una ecología prístina, mediante el cual entonces el campo de la ecología ha pasado a preocuparse por la estabilidad, la certeza y la previsibilidad y el orden, en favor de una comprensión más contemporánea, podríamos decir, de los fenómenos relacionados justamente con la incertidumbre, con la adaptabilidad y finalmente también con la resiliencia. Cada vez más entonces estos conceptos de teoría ecológica contemporánea contribuyen a definir marcos de referencia para que nosotros, los planificadores y diseñadores del paisaje, ¿cierto?, tomemos decisiones adecuadas en materia de planificación territorial en general y con evidencia empírica que resulta bastante interesante para la planificación y el diseño del paisaje en particular. En este desafío, entonces, la planificación y el diseño del paisaje puede constituir, decimos, un rol fundamental, tal como lo sostienen Benedict y McMahon, dos autores que han escrito mucho acerca de la idea del paisaje como infraestructura, ¿cierto? La infraestructura verde, la infraestructura ecológica. El paisaje y sus componentes pueden ser concebidos como una potencial red estructurante del territorio de la ciudad, algo que justamente nos lleva a pensar en un nuevo espectro de diseño, ¿cierto? Ya no de sistemas aislados, de unidades de paisaje comprendidas como áreas verdes atomizadas dentro de un tejido urbano, sino que más bien como una planificación integrada de estos sistemas naturales y antrópicos, tanto a nivel espacial como funcional, en el marco de políticas públicas, ¿cierto?, e instrumentos de desarrollo urbano y territorial. Y nosotros tenemos un amplio espectro de instrumentos y de políticas que han ido emergiendo en distintos momentos de nuestra historia, algunos de ellos de nuestra historia reciente, que justamente interpelan al rol que puede llegar a cumplir el paisaje, como aconteció, ¿cierto?, en los planes de reconstrucción post-27F, para atender justamente estas dinámicas de resiliencia, de adaptabilidad y de mitigación y amortiguación de estos impactos generados por este tipo de fenómenos. Bien, en segundo lugar vamos a revisar esta parte vinculada al jardín como infraestructura verde, ¿no? La noción de paisaje como infraestructura, podríamos decir, discute la clásica aproximación disciplinar en torno al diseño de jardines y áreas verdes, que tradicionalmente ha estado enfocada en su valoración estética y en su aptitud para generar escenarios de ocio y esparcimiento en ciudades. Podríamos decir que hay un espectro importante, ¿cierto?, de visiones que le han asignado al paisaje esa denominación. Pero trascendiendo esta condición, hoy día la planificación y el diseño del paisaje aparece como una importante plataforma de resiliencia y adaptabilidad ante la ocurrencia de perturbaciones, desastres y efectos derivados justamente del cambio climático, que es obviamente el contexto que hoy día nos preocupa, ¿cierto? No obstante, el enfoque de paisaje como infraestructura no es nuevo. Podríamos decir que en el ámbito urbano, especialmente,
lo más probable es que su evidencia más explícita la constituya por primera vez lo que estamos viendo aquí en pantalla, el proyecto de Frederick Law Olmsted, este destacado arquitecto paisajista, ¿cierto?, que podríamos decir inaugura una nueva visión de la disciplina a partir del diseño del Central Park, algunos años antes que este proyecto en Boston, ¿cierto?, y que en este caso establece en este diseño del sistema de parques de la ciudad de Boston, también denominado el Emerald Necklace, ¿no?, el collar de esmeralda de la ciudad, una visión, en definitiva, de una red de infraestructura verde proyectada mediante la puesta en valor y la articulación de ecosistemas existentes, destinada a proveer de servicios de regulación ecológica, de regulación también hidrológica, reducciones de riesgos, ¿cierto?, biodiversidad, recreación y también, por supuesto, vida saludable. El paisaje en este proyecto, como señalamos acá, no se proyecta como un jardín estático diseñado para permanecer y cristalizar una imagen de naturaleza, sino más bien como un sistema de parques entendido justamente como infraestructura verde, que cambia, evoluciona, adquiere una capacidad adaptativa y también se comprende como una plataforma versátil para distintos programas y ecologías diversas, que a lo largo del tiempo, tal como estamos viendo acá, ha ido en definitiva consolidándose como un espacio importante, y también en ese sentido ha ido sumando otras unidades de paisaje que finalmente han ido amplificando, podríamos decir, el rol de esta infraestructura verde en la ciudad. Y que nos devela también una serie de espacios que de alguna manera difieren de un enfoque más bien tradicional o convencional sobre lo que comprendemos como áreas verdes, como parques, ¿cierto?, en donde habitualmente le inferimos a esos espacios un rol más bien programático, especialmente recreativo, y sin embargo, este proyecto también nos enseña, hasta el día de hoy, ¿cierto?, cómo manejar unidades de paisaje que no necesariamente pueden ser usadas bajo ciertos parámetros más bien convencionales de uso, sino que aprovechadas justamente en términos de su rol natural. En lugar entonces, como acá señalamos, de construir áreas verdes, y este es un elemento importante que hemos ido discutiendo en el marco del desarrollo de proyectos en Chile y también de distintos instrumentos y políticas, como la Política Nacional de Parques Urbanos recientemente promulgada, ¿cierto? En lugar de construir áreas verdes, el proyecto de Olmsted propone activar aquellas unidades de paisaje que se encuentran remanentes en esta urbanización que va creciendo, ¿cierto?, en ese momento, y que conecta mediante paseos y parkways, como los llamaba él, zonas inundables, humedales y esteros con otros espacios abiertos de la ciudad. El Emerald Necklace, este proyecto, ¿cierto?, anticipa entonces en más de un siglo las actuales discusiones acerca del rol de la arquitectura del paisaje en nuestras ciudades y propone una idea de infraestructura paisajística basada en la articulación de sistemas naturales y espacios públicos que está orientada justamente a proveer de lugares memorables de encuentro y esparcimiento, como también de funciones ecológicas claves para la sustentabilidad y la resiliencia urbana. Volvemos a Boston, en este caso ya en el año 2020, ¿no? Y es el enfoque de infraestructura verde, cuyo acto fundacional se expone claramente en el trabajo de Olmsted para Boston, en el proyecto que anteriormente revisamos, expande entonces los parámetros de un paisaje diseñado con fines ornamentales o meramente recreativos, ¿cierto?, a comprenderlo como un sistema multifuncional, podríamos decir de alto rendimiento en términos de sus prestaciones, incluyendo distintas prestaciones atribuidas originalmente a una infraestructura tradicional, como por ejemplo el manejo de las aguas lluvias, inundabilidades, ¿cierto? Como aquellas que justamente están vinculadas también a la movilidad, entendiendo un proyecto que intenta integrar también las distintas zonas urbanas y promueve entonces la integración de infraestructura y ecología como vectores que convergen en las iniciativas de planificación y de proyectos de paisaje a escala urbana y territorial. En el contexto europeo, contemporáneo, podríamos decir, ¿cierto?, una de las iniciativas más destacadas, al menos lo que me parece desde el punto de vista de este enfoque, ¿cierto?, y la capacidad para justamente generar iniciativas progresivas que van impactando favorablemente la calidad de vida de las comunidades en ciudades, aparece entonces el Plan Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz en el País Vasco, que lo entendemos, un poco acá como se refleja en esta imagen, ¿es cierto?, como un sistema, una red de infraestructura verde conformada por diversos enclaves de alto valor paisajístico, como están
asociados, por ejemplo, a los humedales que estamos viendo acá, que se recuperan y se integran justamente como espacios urbanos relevantes, a riberas de esteros y ríos, a ciertos reductos de vegetación nativa que aún persisten en esta zona y van finalmente conformando esta verdadera red que va tomando justamente, como vemos acá en la imagen, la forma del anillo, ¿no? Se van enlazando entonces estas distintas unidades de paisaje mediante corredores ecológicos que se van proyectando con espacios públicos, áreas agrícolas y sistemas también hídricos conformados por estas redes de esteros, humedales y también de cursos de agua que implican un manejo a nivel del drenaje urbano como tal. Un aspecto importante, que es lo que estamos viendo acá en la imagen de abajo, es justamente la integración de las áreas agrícolas periurbanas, algo que nosotros en nuestras ciudades hemos ido denostando en el último tiempo, han ido sucumbiendo ante los procesos de expansión urbana, y en este caso, sin embargo, en las ciudades europeas de escala intermedia contemporánea, constituyen elementos relevantes porque no solamente están conectadas con el clásico rol que tienen, por ejemplo, las áreas agrícolas en las ciudades en términos de la provisión de alimentación, sino que hoy día, bajo la perspectiva de los requerimientos que nos plantea, por ejemplo, el cambio climático o los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto?, de la Agenda 2030, constituyen unidades de paisaje que prestan servicio a nivel de reducción de temperaturas, mitigación del efecto de isla calor, secuestro de carbono, absorción de aguas lluvias, ¿cierto?, en fenómenos extremos, en fin, comienzan entonces a entenderse estos sistemas integrados también a estos otros componentes que estamos viendo acá, como una verdadera red de infraestructura paisajística para las ciudades. Aquí se destaca entonces la capacidad del plan para reactivar amplias áreas de paisaje mediante actuaciones que son específicas y estratégicas, podríamos decir, incluso bastante modestas desde el punto de vista de su inversión, ¿no? Algo que se contrapone, contrasta a veces con la excesiva inversión producto del sobrediseño que nosotros le inyectamos a veces a los espacios públicos. Estas actuaciones específicas y estratégicas tienen que ver principalmente con otorgar accesibilidad, señalética, como la que estamos viendo acá en la imagen, ¿cierto? Y equipamiento de bajo impacto en general. Entonces, mediante intervenciones simples que no apelan a un sobrediseño paisajístico, sino que más bien a potenciar atributos existentes y a dotar de equipamientos básicos para mejorar la experiencia de quienes visitan estos lugares, el anillo verde integra sistemas naturales como humedales y esteros, que lo revisábamos, ¿cierto? Y que lo estamos viendo acá en pantalla, con sistemas antrópicos vinculados justamente a la agricultura periurbana. En estos últimos años, los objetivos de resiliencia y adaptabilidad ante desastre han detonado en la esfera de la arquitectura del paisaje a nivel global, podríamos decir, una producción bastante fructífera, tanto teórica como práctica, cuya base conceptual en materia de diseño está informada justamente por este conocimiento ecológico, ¿cierto? Como también por las ciencias aplicadas de la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo y otros ámbitos también de conocimiento, llevada adelante especialmente a partir de experiencias de planificación post-desastre, derivadas, en este caso, por ejemplo, en Norteamérica, ¿cierto?, de eventos de huracanes y también sumando otras experiencias que han acontecido, por ejemplo, en Asia, referidas a tsunamis, respectivamente. Un papel importante, entonces, para la arquitectura del paisaje es aportar lo que denominamos soluciones basadas en naturaleza, ¿no?, las Nature-Based Solutions, al discurso de la planificación territorial. Este enfoque abarca todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen para responder a diversos desafíos relacionados especialmente con la adaptación al cambio climático y, por otra parte, también con la reducción del riesgo de desastre. Las áreas de paisaje donde se proporcionan estos servicios, que pueden ser áreas preexistentes, ¿cierto?, que podamos conservar, o bien nuevas áreas que podamos en el fondo activar y diseñar, como ocurre, por ejemplo, en este caso, con estas colinas de mitigación de inundabilidad por tsunami en las costas de Iwanuma, ¿cierto?, que constituye un proyecto interesante que además establece una cercanía con la economía circular al recuperar y al poder reutilizar una serie de residuos, desechos y escombros justamente producidos por desastres y también por otras dinámicas de expansión urbana, ¿no? Entonces, las áreas de paisaje donde se proporcionan, digo, estos servicios se pueden gestionar y conservar mediante iniciativas de planificación y diseño basadas ya no solamente en objetivos de preservación ecológica,
sino que en un afán de comprenderlos como componentes estratégicos para la resiliencia urbana. Ahí está, yo diría, la clave en términos del cambio de este enfoque, ¿no? Y podemos aprender entonces sistemáticamente de las formas en las cuales la naturaleza responde justamente para internalizar ese conocimiento en las propuestas de planes y proyectos. Por eso hablamos de este conocimiento de una ecología contemporánea que nos permite justamente integrarla a la hora de generar la planificación y los diseños de los proyectos de paisaje. En ese sentido, entonces, el concepto de resiliencia que revisábamos anteriormente y también podríamos decir la redefinición más amplia de la ecología, ¿cierto? Abre nuevas oportunidades para incorporar estas estrategias de diseño que podemos entenderlas como estrategias multipropósito, ¿no? Que apuntan a cumplir distintos fines a la vez y que se basan justamente en las sinergias resultantes de la articulación entre infraestructuras urbanas, a veces incluso algunas de ellas existentes, y los sistemas naturales, especialmente en contextos urbanos asociados a riesgos de desastre. Esta tendencia claramente se representa en iniciativas como las que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Como en Blue Dunes, propuesta que fue desarrollada para la protección ante tormentas y alzas del nivel del mar en la costa del estado de Nueva York, desarrollado en el marco del concurso Rebuild by Design, justamente post-huracán Sandy, ¿no? Este sistema, entonces, que estamos viendo acá, natural y artificial, que es representativo también de distintos enfoques de proyecto que podemos ir evidenciando en ese panorama global, junto con constituirse como infraestructura de defensa ante eventos extremos, como lo expresa la modelación de inundabilidad que estamos viendo aquí en la derecha de la imagen, ¿cierto? Conforma un conjunto de áreas destinadas a la conservación ecológica, al desarrollo de actividades productivas y también de actividades turísticas. O también, por otra parte, en el contexto del norte de Europa, en este caso, este proyecto denominado Sand Engine, ¿no? Que justamente produce una expansión de una duna que va siendo creada artificialmente, en rigor va siendo de alguna manera activada, ¿no? Inducida para que vaya generándose justamente todo este proceso de sedimentación y de acumulación de las arenas de manera progresiva, se va modelando mediante la acción de mareas y vientos también, y justamente permite que se vaya extendiendo a lo largo de la costa como un buffer, como un mecanismo de protección ante tormentas y alzas del nivel del mar. En la secuencia de fotografías aéreas que estamos viendo ahí a la derecha también se observa justamente el proceso de cómo este proyecto, ¿no? Se va implementando. Entonces comenzamos a ver también estos ejemplos que nos hablan desde una dimensión, podríamos decir, especulativa, hacia una dimensión que está basada justamente en la evidencia, en la experimentación y en los prototipos que se han ido desarrollando en distintos contextos. Bien, todos estos casos entonces conciben al paisaje como un soporte complejo y que es capaz también de articular las relaciones entre ecosistemas, redes, infraestructuras antrópicas, actividades públicas, iniciativas privadas y los distintos programas en contextos que están siendo altamente expuestos a cambios. Esta condición multipropósito del diseño, que también la comentábamos anteriormente, como cualidad inherente a la arquitectura del paisaje, ¿cierto? Apunta directamente a articular objetivos de reducción de riesgo con otros objetivos en paralelo, por ejemplo, el desarrollo económico productivo de ciertas localidades, especialmente, por ejemplo, en el ámbito de los bordes costeros, la gestión de recursos naturales, la recreación y el espacio público, los cuales ya no se conciben como externalidades de un determinado proyecto, sino que en realidad se plantean como parte del mismo, ¿cierto? Desde su propia formulación y diseño. Bien, y ya entrando a la última parte de la presentación, que lleva por nombre Diseñando Resiliencia y Adaptabilidad, podemos afirmar algo que es importante, ¿no? Y que tiene que ver con que desde nuestro propio ámbito latinoamericano, y particularmente yo diría también desde nuestro contexto local, los desafíos vinculados a la resiliencia y adaptabilidad podemos abordarlos desde un aprendizaje heredado, tanto de la experiencia global reciente, que es la que estábamos viendo anteriormente expuesta, ¿cierto? Derivada de las prácticas de planificación y diseño en los contextos que antes estábamos señalando, como también desde los saberes propios de las culturas de los territorios que habitamos. Y aquí aparece un componente interesante que tiene que ver con la forma en la cual podemos ser capaces de reconocer, de identificar esas producciones que nuestras culturas, tanto de los paisajes rurales, de paisajes vernaculares, de paisajes también
ancestrales, podríamos decir, pueden ir aportando para reinterpretar esas soluciones y comprenderlas también desde un punto de vista contemporáneo como ámbitos de innovación. Este saber mixto, informado por arquitecturas de diversa naturaleza y origen, ¿cierto? Y también por ecologías, en plural, decimos nuevamente, ¿no? Ecologías emergentes que de alguna manera existen y podemos identificar en el territorio o que eventualmente también podemos introducir, ¿cierto? Nos plantean amplias posibilidades para poner en acción soluciones basadas en naturaleza, que es algo que hemos venido trabajando justamente en nuestros proyectos de investigación y en los proyectos de investigación de nuestros estudiantes del magíster, para justamente ir reconociendo esos saberes que podemos ir integrando a los proyectos contemporáneos, como estamos viendo acá en esta imagen de Gonzalo Cortés, uno de los tesistas recientemente egresados de nuestro programa. Ello ha motivado entonces en nuestra comunidad académica un permanente trabajo de investigación proyectual, ¿no? Que podríamos entenderlo bajo este paradigma metodológico del Research by Design, transversalmente asociada a la docencia, a la investigación y también al desarrollo profesional de muchos de nosotros. Tal como observamos en el Parque Caucari, desarrollado por nuestro querido Teodoro Fernández y su equipo para resolver la reducción de riesgos de inundaciones y aluviones en la ciudad de Copiapó, este enfoque redefine los alcances del proyecto, ¿cierto? Y de la propia incumbencia disciplinar de la arquitectura del paisaje, en tanto se transforma en infraestructura clave para la resiliencia urbana, en este caso para la ciudad de Copiapó. Y desde el quehacer de nuestros proyectos e investigaciones nos hacemos la pregunta con la cual empezamos esta presentación, ¿cierto? ¿Cuál es el rol de la planificación y el diseño del paisaje para la resiliencia y sustentabilidad de territorios y comunidades? Y a partir de ella, podríamos decir que han surgido 3 líneas de investigación que abordan, en primer lugar, soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura verde urbana para la adaptabilidad al cambio climático y la reducción de riesgos de desastre. Ahora a continuación vamos a detenernos un poco en esta primera línea y a revisar algunas de las experiencias que hemos tenido en esta materia. Luego, la planificación, conservación y puesta en valor de paisajes culturales como recurso estratégico para el desarrollo económico productivo en territorios rurales. Aquí estamos viendo algunas imágenes de un proyecto muy interesante que hemos desarrollado hace algunos años atrás, justamente visibilizando los paisajes que hoy día, por ejemplo, están en franco riesgo de afectación producto de las actividades antrópicas, especialmente derivadas de la minería y sus distintos encadenamientos productivos. Entonces, la capacidad que tenemos de visibilizar y de detonar, activar justamente estos paisajes van a ser también un componente que nos van a permitir, en este caso, en el caso, por ejemplo, de las provincias y las regiones del norte de Chile, poder diversificar esa matriz que actualmente está principalmente vinculada al ámbito de la minería, ¿cierto? Una economía extractiva, para justamente poder generar, junto con una conservación estratégica del paisaje, oportunidades de desarrollo para las comunidades. Y en tercer lugar, algo que también hemos venido trabajando en estos últimos años, la rehabilitación e integración paisajística de pasivos ambientales mineros, en particular de relaves, especialmente relaves urbanos, ¿cierto? En contextos de alto valor ambiental. Aquí también aparece una interrogante que hemos venido abordando y que justamente devela espacios de actuación para la arquitectura del paisaje, siguiendo también, podríamos decir, las tendencias en distintos casos de estudio y en experiencias a nivel internacional, y que en Chile, si bien están menos desarrolladas a través de este proyecto, por ejemplo, que estamos implementando hoy día, este modelo de rehabilitación e integración paisajística, comenzamos también a integrarlo como parte también de nuestro quehacer a nivel nacional. Respecto entonces a la primera línea, quería compartir con ustedes algunos resultados de lo que en ese momento denominábamos como iniciativa vinculada al Plan Maestro de Infraestructura Verde Urbana para Yanquihue, ubicado en el borde del lago Yanquihue, en el sur de Chile. Es un proyecto de innovación vinculado a la conservación de ecosistemas urbanos, con prioridad en los humedales de la ciudad, como estamos viendo acá en la fotografía aérea. Yanquihue, la ciudad de Yanquihue es efectivamente una ciudad de humedales, ¿cierto? Y nosotros los concebimos como infraestructura ecológica para la prestación de servicios ecosistémicos relacionados especialmente con la reducción de riesgos de inundabilidad, la conservación de la biodiversidad urbana y la habilitación de espacios públicos significativos
para comunidades vulnerables que están justamente formando parte de este entorno urbano. Este plan, y esto es algo muy importante que nos orgullece, ¿cierto?, surge de un trabajo académico desarrollado por tesistas del magíster en arquitectura del paisaje, que luego llevamos a implementar y ejecutar a través de una fundación que estos mismos egresados, ¿cierto?, con otros colaboradores y socios que hemos ido también sumando, han conformado la Fundación Legado de Chile y hemos podido ejecutar mediante el financiamiento público de la agencia Corfo, ¿no? Una mención muy pequeña respecto a los fondos Corfo, a los fondos de innovación, a los fondos I+D, es que justamente nos permiten comenzar a explorar caminos para desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces también la invitación es un poco a salirnos de ciertas zonas de confort, vinculados principalmente a comprender que la arquitectura del paisaje está, podríamos decir, vinculada casi hegemónicamente a proyectos de parques y espacios públicos, sino que comienzan también a aparecer una serie de otros espacios de oportunidad para justamente ejercer, ¿no?, investigar, innovar en este campo de desarrollo académico y profesional. Esta iniciativa se inicia justamente en el territorio. Acá estamos viendo algunas imágenes de algunas actividades que realizamos, incluso antes de poder desarrollar el proyecto, como parte también de un cierto eh, afán de vincularnos, de poder también empoderar a las comunidades y compartir y discutir con ellos cuáles podían ser efectivamente los principios que podrían guiar este tipo de iniciativa. Entonces, existe en este caso, desde el punto de vista del inicio del proyecto, una participación amplia de las bases comunitarias, conducida a través de un canal en el fondo metodológico que incorporaba, entre otros métodos, workshops, de reuniones técnicas, foros y plenarios como los que estamos viendo acá, ¿no? Y que de alguna manera permiten justamente desde un primer momento abrir el proyecto y comenzar a convocar, ¿no?, a articular esos intereses en el marco de nuestras actuaciones. Y por lo tanto, la investigación deja de recluirse también en el ámbito académico y comenzamos a hablar de algo que hoy día está incluso institucionalizado en el nuevo Ministerio de Ciencias, ¿no?, que es esta idea de la ciencia pública, ¿no?, la ciencia comunitaria. Y eso es algo que guió, en nuestro caso, estos primeros pasos en el ámbito del proyecto. A partir de estas distintas iniciativas de participación pudimos definir los objetivos estratégicos del plan y que los determinamos a partir de 3 verbos, ¿cierto?, tal como estamos viendo acá en pantalla, que eran bastante claros. Queríamos también que fuese un proyecto que se comunicara rápido, que se comunicara de manera simple y que sin perjuicio de eso pudiera en el fondo sostener de manera sólida, en definitiva, esta propuesta. Entonces, hablábamos del objetivo de restaurar, que era recuperar la ecología de borde. Referimos a la ecología de borde porque no nos interesaba hacernos cargo de la área completa, en definitiva, de restauración de los ecosistemas, porque era una tarea titánica, pero sí comprendíamos que los bordes eran una pieza clave, bastante más precisa justamente para poder abordarla y que nos permitía justamente generar esta puesta en valor e integración de estos ecosistemas, especialmente de los humedales a nivel ciudad. En segundo lugar, la idea del habitar, ¿cierto?, que tenía que ver con integrar programas sociales en las iniciativas de restauración y rehabilitación de los ecosistemas urbanos, una idea que a veces incluso choca, ¿cierto?, con ciertos paradigmas de conservación más puros, más puristas, y que en este caso, en definitiva, nosotros lo veíamos como algo fundamental para justamente promover, como acá se señala, la apropiación sustentable por parte de la comunidad. Y en tercer lugar, el objetivo de conectar, ¿no?, que era un poco siguiendo las pistas de Olmsted en este proyecto que recién veíamos, ¿cierto?, articular los diversos ecosistemas urbanos que se priorizaron dentro del plan mediante una red continua de espacios públicos, conformando circuitos y corredores que conectan, como acá se señala, social y ecológicamente las distintas unidades del plan. La estructura espacial de este plan de infraestructura verde de Yanquihue establece un sistema basado en la puesta en valor y la rehabilitación paisajística de los sistemas hídricos naturales existentes en la ciudad, como estamos viendo acá en este listado, ¿cierto?, de los principales componentes del plan, mediante 4 tipologías de actuaciones que luego dan paso a los ámbitos de lineamiento finalmente de proyectos, ¿no? En primer lugar, la movilidad y la conectividad socioecológica, que tenía que ver justamente con esta articulación que buscábamos generar digo, a nivel ciudad. Por otra parte, con la gestión del ciclo del agua y el drenaje urbano, un componente fundamental
que incluso luego da paso a una iniciativa siguiente, ¿cierto? A otro proyecto I+D de Corfo, que lo vamos a comentar a continuación, referido justamente a la guía de drenaje urbano sostenible. En tercer lugar, la activación de programas recreativos, educativos y también turísticos, ¿cierto? Que tienden justamente a generar esta articulación social y también a la capacidad de identificar espacios o nichos de desarrollo económico productivo. Y finalmente, a la restauración, algo más vinculado al ámbito específico de la ecología, a la restauración de los ecosistemas riparios. En el marco del plan, entonces, se define la ejecución de un proyecto detonante, algo que yo diría ha formado parte en general de las buenas prácticas en materia de planes maestros que uno puede identificar no solamente en Chile, sino que en un espectro más global, ¿cierto? Esta idea de que el plan puede implementarse con una obra o con una ejecución que de alguna manera pueda aterrizar en un plazo corto, ¿cierto? En un plazo cercano, los principios que justamente establecen en este caso, esta infraestructura verde urbana. Y en ese sentido, guiado por estos principios metodológicos, nosotros propusimos justamente la ejecución de un proyecto detonante, concebido también como un prototipo de infraestructura verde urbana en Chile, el cual se implementa a partir de los principios vinculados a las soluciones basadas en naturaleza, que anteriormente también comentaba. Este proyecto entonces que da lugar al Parque Humedal Baquedano, que lo estamos viendo aquí en esta lámina, considera la recuperación y activación de un espacio altamente sensible y frágil. Podríamos decir, es el primer humedal del sistema, es también probablemente uno de los más deteriorados, uno de los más presionados, ¿cierto? Que se caracterizaba por un estado avanzado de deterioro y la profunda desarticulación del humedal con la comunidad local, dado que este se comprendía como un foco de contaminación, inundación y peligro. Cuando nosotros llegamos a este contexto, los niños tenían prohibido cruzar la calle, que estamos viendo acá en la imagen, para acercarse al humedal, ¿no? Entonces, estábamos efectivamente en una situación de base bastante compleja. Bueno, a partir de esta condición, entonces, las estrategias de diseño contemplaron, como acá estamos viendo en esta imagen objetivo, y en los planos que estamos identificando acá como aquellos planos que guían las principales operaciones a nivel de suelo, de infraestructura, de sistemas de drenaje y también de sistemas de restauración ecológica, contemplan en primer lugar justamente el modelamiento topográfico del borde del humedal para aumentar su superficie y en términos hidráulicos, ¿cierto?, aumentar lo que denominamos el volumen de captura, es decir, que el humedal fuese capaz efectivamente de capturar un mayor volumen justamente de las aguas descorrentidas que estaban en torno a este espacio. El perfilamiento del borde establece también aterrazamiento, y eso fue algo que entonces incluye una idea de gradiente, ¿cierto? Un fortalecimiento de la gradiente agua-tierra que posteriormente va a ser importante para las estrategias ecológicas. Por otra parte, considera la definición de un sistema de recorridos perimetrales, que es lo que estamos viendo aquí en la primera planta de la izquierda, que a la vez actúa como delimitación de áreas de buffer, es decir, áreas que operan hacia afuera de este sistema de circulaciones, las cuales asumen el rol de retener, conducir e infiltrar las escorrentías urbanas, al tiempo que también van generando espacio en podríamos decir, área exterior, ¿cierto?, determinada por esa línea, espacios de uso recreativo y contemplativo para habitantes y también para los visitantes. Bueno, y luego se definen zonas específicas de restauración ecológica que están identificadas en el plano que se ubica al medio de la imagen, ¿cierto?, mediante la plantación de especies nativas y la relocalización de las herbáceas palustres que en el fondo estaban de alguna manera sobrepoblando el área del espejo de agua y que se movilizan justamente hacia los ámbitos de borde. Bueno, estas zonas de restauración se consideran también como núcleos desde los cuales luego van a operar procesos de sucesión ecológica para conformar una franja continua de ecosistemas riparios en torno al humedal y que actualmente está en proceso. Entonces, algo interesante que tienen estas operaciones es que trabajan, podríamos decir, en un presente, pero también a través del diseño van anticipando ciertos procesos, tanto ecológicos como también sociales, que pueden ir aconteciendo a futuro. Por lo tanto, el diseño también, podríamos decir, conduce justamente esas temporalidades, ¿no? Acá hay algunas imágenes del proyecto ejecutado, el 2018, podríamos decir, se abre, ¿no? Es importante señalar que todo proyecto de paisaje no necesariamente
tiene un ámbito consolidado cuando se inaugura. Eso es lo que quizá lo diferencia, por ejemplo, de una obra de arquitectura más convencional, como una edificación o una vivienda. Va construyéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Y esa temporalidad justamente va generando una serie de dinámicas a nivel de la ecología, a nivel de los usos, a nivel también, por ejemplo, de la resistencia, de los cambios que va adquiriendo la propia materialidad, los ámbitos construidos. Y eso es lo que justamente podemos ver en estas distintas imágenes que han ido tomándose en un registro continuo en estos últimos años, ¿no? Vemos el sistema de recorridos, los sistemas de suelos permeables, que son los que justamente van capturando esas aguas perimetrales que anteriormente se devolvían e inundaban a las viviendas y que en este caso van drenándose justamente y conduciéndose hacia el humedal. Las zonas de restauración de la vegetación riparia, que en estos casos parten de intervenciones puntuales y que vamos poco a poco viendo, especialmente en estas imágenes de abajo, ¿cierto? Cómo se va expandiendo a lo largo del tiempo, y también los distintos programas de miradores y áreas de juego que van siendo habitados, podríamos decir, por las comunidades, ¿no? Acá estamos viendo una imagen de la vista aérea, que de hecho es la vista que habíamos propuesto como afiche de esta charla, y que justamente da a entender en definitiva el rol que cumple el humedal en tanto un ecosistema que se conserva, ¿cierto? Aun cuando se localiza en un sistema de urbanización bastante denso, tenemos una ecología que se permite conservar, ¿cierto? Y esta conservación va muy de la mano justamente con estas funciones multipropósito, entendiendo el humedal como un ámbito justamente de infraestructura para la reducción de riesgos, como ya señalamos, para la protección de la calidad del agua, la provisión de hábitat y la conectividad ecológica, y también, por supuesto, la provisión del espacio público. Esta imagen que estamos viendo acá es justamente la que se articula con esta iniciativa de continuidad, que también la van en el fondo ya guiando otros actores, ¿no? En este caso, Patagua, un grupo profesional muy dinámico que se ubica en la región, junto con Fundación Legado Chile, y nosotros como Magíster en Arquitectura del Paisaje, y también CEDEUS, vamos sumándonos justamente a este proyecto, ¿no? Que justamente contempla llevar los aprendizajes y ciertas experiencias de prototipos que desarrollamos en Yanquihue hacia un espectro de reflexión más amplio, justamente vinculado a las ciudades del sur de Chile. Algo que también es interesante, ya vamos concluyendo la presentación, es que este plan ha ido detonando una serie de iniciativas complementarias, por lo tanto también se entiende un desarrollo evolutivo del plan, ¿no? Es decir, el plan se establece en un principio, establece las directrices y se va ejecutando en el tiempo, y por lo tanto han ido sumándose, podríamos decir, una serie de iniciativas, algunas de ellas involucrando obras físicas, como estos sistemas de señalética y paseos en torno a los humedales de la ciudad, otras que tienen que ver con dinámicas e iniciativas de gestión. Acá, por ejemplo, el brazo armado que el proyecto tiene con la Fundación Legado Chile ha sido clave, ¿no? Y por lo tanto también, en definitiva, esta continuidad y sostenibilidad del proyecto que se diseñó cuando pensamos el plan, también se va implementando a partir de iniciativas que justamente buscan mantener esta performance en el tiempo. Acá estamos viendo, por ejemplo, los operativos de limpieza de humedales, en la cual también participan las comunidades en un espectro bastante transversal, y por lo tanto también podríamos decir vamos construyendo una cultura del paisaje a través de estas distintas iniciativas. O la restauración y forestación participativa, que justamente permite reforzar aquellos aspectos que en los primeros pasos de la implementación del plan pueden haber quedado pendientes, o que van reforzando justamente algunas áreas que se han detectado luego como áreas relevantes justamente para este tipo de iniciativas. Mencionábamos, yo las invito a visitar acá esta página, ¿cierto? Que está alojada justamente en el CEDEUS y que les permite acceder a esta guía de drenaje urbano sostenible para el sur de Chile, y que justamente va profundizando en estos aspectos que de manera preliminar, podríamos decir, fuimos investigando y diseñando en el proyecto que les compartí recién, ¿no? Y por lo tanto esta guía y este enfoque que hemos compartido hoy día es una invitación también en parte a cambiar la mirada desde los distintos aspectos que hoy día hemos podido revisar, y que podemos resumir ya a modo de conclusiones en esto que comenzamos entonces a relatar acá, ¿no? En primer lugar,
que el concepto de resiliencia y la redefinición más amplia de la ecología, ¿cierto? De estos sistemas adaptativos complejos, como son las ciudades, como son estos contextos híbridos que nos toca intervenir hoy día, abre nuevas oportunidades para incorporar estrategias de diseño multipropósito basadas en las sinergias resultantes de la articulación entre las infraestructuras urbanas y los sistemas naturales, ¿cierto? Ahí aparece justamente el potencial rol que hoy día asume la arquitectura del paisaje en estos contextos asociados a riesgos y vulnerabilidades. Abordar entonces estas estrategias implica comprender el alcance de la escala del mosaico de paisaje, es decir, ser capaces de ir cambiando también la mirada, no solamente focalizándonos en áreas o sitios específicos, sino que también ampliándola justamente para entender con qué otras cosas se conectan aquellas áreas que intervenimos. Incluso hasta la práctica propia de una arquitectura del paisaje más doméstica, ¿no? Como son los jardines. De alguna manera eso también nos permite justamente amplificar esta mirada y también los efectos que puede generar un proyecto desde esa perspectiva. Entonces, esta no se circunscribe a límites administrativos específicos de una determinada compartimentación territorial administrativa, como habitualmente nos tienden a empujar nuestros instrumentos de planificación urbana, sino que más bien extienden la influencia espacial hacia el urbano en su conjunto o incluso a nivel regional. Y acá es donde es importante también ser capaces de identificar, de empaparnos de una cultura más amplia en materia, por ejemplo, de instrumentos, de iniciativas y de políticas, que no solamente tienen que ver con lo urbano, sino que en este caso, como decimos, ¿cierto?, lo amplían hacia otro tipo de territorios, y en Chile tenemos instrumentos y políticas que podemos utilizar justamente para estos propósitos. Y por lo tanto, planificar la resiliencia entonces implica proyectar a esa escala territorial, no solamente en términos de un tamaño, sino que también podríamos decir en términos de su complejidad, ¿no? Dibujando este campo interdisciplinario que abarca un péndulo que va desde las ciencias naturales, exactas y aplicadas, ¿cierto?, hacia los ámbitos, podríamos decir, de las ciencias sociales y de las artes también, involucrando desafíos en materia de articulación de estos distintos ámbitos también institucionales, públicos y privados, ¿cierto?, marcos normativos, técnicos, como recién lo comentábamos, y por supuesto actores sociales y las comunidades, que son en definitiva el componente más importante, yo diría, de lo que hacemos hoy día. Bien, para terminar, les dejo las coordenadas donde pueden seguir en parte lo que estamos haciendo. Aquí también tienen mi correo. Les recomiendo especialmente el Instagram, donde vamos compartiendo habitualmente los trabajos, investigaciones, presentaciones como esta, que también hacen distintos colegas y estudiantes, y también en nuestro canal de YouTube, donde tenemos material que puede profundizar en estos aspectos que hoy día tratamos de manera bastante rápida, podríamos decir, ¿no? Bien. Osvaldo, excelente presentación. Muchísimas gracias por todo lo que nos pudiste mostrar. Yo sé que es poquito tiempo, pero la verdad que en este poquito tiempo que tenemos para poder mostrar tanto en realidad y poder entender cómo tantos actores pueden entrar dentro de un mismo proyecto para poder cambiar, en este caso, por ejemplo, la vida de los humedales y el rescate de ciertos espacios que la gente los da por perdidos, que en el fondo no como tú decías, que no dejaban a los niños cruzar a la calle, porque encontraban que podía ser peligroso, la contaminación o lo que sea. Y con un proyecto de esta categoría y de este nivel, la verdad que hay una reivindicación importantísima del espacio natural, incorporando al diseño, por supuesto, como una herramienta fundamental y muy bonito. Me gustaría, antes de pasar al tema de las preguntas, que nos contaras un poco del magíster. Bien, muchas gracias, Marcel. Sí, bueno, efectivamente, cuando uno lo motiva la pasión, quiere permanentemente estar comunicando, ¿no? Así que es muy bueno poder tener estos espacios. Bueno, el Magíster es un programa de posgrado que podríamos decir tiene un carácter mixto, es profesional y académico a la vez, es decir, desarrollamos competencias vinculadas al desarrollo de proyectos y también a la reflexión, un poco lo que vemos hoy día, ¿no? En parte una dimensión teórica, conceptual, y en parte también de manera bien fuerte una dimensión de proyecto. Es un programa, podríamos decir, de un perfil interdisciplinario, en parte por el historial de estudiantes que hemos tenido, que si bien hay una mayoría que son arquitectas y arquitectos, ¿cierto? Hemos recibido y tenemos ilustres egresados de diversas disciplinas.
de las ciencias ambientales, de las ciencias sociales, y yo creo que en ese sentido también ha sido muy enriquecedor justamente no solo impartir el programa para ellas y ellos, sino que también recibir esa experiencia y esos aprendizajes. Es un programa que se dicta desde el año 2008, con lo cual ya llevamos 13 años. En el fondo tenemos una acreditación nacional, y al ser parte de la escuela también estamos validados por distintas agencias británicas y norteamericanas. Somos un programa que a la vez se conecta de manera muy cercana con distintos centros de estudio a nivel latinoamericano, a nivel internacional, y yo diría que hemos ido en estos años, podríamos decir, aportando al debate, y más allá de comprendernos como un espacio que otorga un grado académico, en este caso, ¿cierto? Que es el Magíster en Arquitectura del Paisaje, por cierto, título inédito en Chile. Yo diría que también es un espacio importante de divulgación, ¿no? Y en ese sentido creo que también nos hemos ido aprendiendo a articularnos con distintas instancias, con otras universidades, con socios, amigos, con instituciones públicas y privadas, que nos han permitido, por una parte, desarrollar nuestros ámbitos de actividad académica, y también, yo diría, comenzar a hacernos preguntas conjuntas, ¿no? Que nos permiten también abordar estos desafíos de ir aprendiendo cómo resolver estos problemas complejos. Y en particular, yo creo que hemos ido también aprendiendo a comunicar algo que nosotros sabíamos hace tiempo, que tiene que ver con que el paisaje es un componente fundamental de nuestras ciudades, de nuestros territorios, y que si bien muchas veces lo hemos visto asociado como a discusiones más bien secundarias, de segundo orden, hoy día no solamente la experiencia internacional, sino que también, yo diría, las prácticas que hemos venido haciendo y construyendo nos hablan de que la arquitectura del paisaje es una plataforma fundamental hoy día para pensar justamente los desafíos que se nos vienen a nivel de cambio climático, escasez hídrica, cohesión social, democracia incluso, ¿no? Yo siempre digo, hoy día estamos cada vez más cerca de señalar que los parques no solamente constituyen espacios de mejorar la calidad de vida, sino que son espacios que incluso pueden llegar a salvar vidas, ¿no? Y eso es algo fundamental de poder entender. Excelente. Bueno, vamos entonces con las preguntas que deberían aparecer en cualquier momento. Ahí hay una. Mira, qué entretenido el sistema, ya. Mira, esto es como una televisión. Qué modernidad, por Dios. Claro. Hola Osvaldo, gracias por tu presentación. ¿Qué rol cumple el Estado en la identificación, restauración y conservación de estos ecosistemas, y cómo crees tú que se lleva esa labor en nuestro país? ¿Funciona indisciplinadamente? Gracias. Ella siempre hace muy buenas preguntas, ¿eh? Muy bien, sí, esta es una muy buena pregunta. Muchas gracias, Alejandra. Yo diría que hemos venido asistiendo, especialmente en los últimos años, a un mejor rol que va asumiendo el Estado, especialmente a través de ciertas instituciones que a veces desde el ámbito urbano no las miramos mucho, ¿no? Hablo, por ejemplo, de CONAF, hablo también del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, de los distintos servicios que participan de ahí, el Ministerio de Medio Ambiente, que ha ido poco a poco fortaleciéndose en una institucionalidad relativamente nueva. Entonces son competencias que han ido mejorándose, yo diría, en los últimos años, muy de la mano también de los avances tecnológicos en materia de análisis territorial, de diagnóstico, y también yo creo que hoy día hay un proceso muy interesante que yo les invito a revisar a través de las distintas páginas institucionales, y que tiene que ver con la apertura de estas fuentes de información de manera bastante democrática, ¿no? Hoy día podemos bajar bases de datos, podemos bajar mapas, visualizaciones, informes, de una manera bastante más fluida de lo que teníamos antes. Entonces, yo diría que poco a poco el Estado y sus instituciones han ido mejorando su performance, sin perjuicio que nos queda todavía mucho por delante. Creo que, por ejemplo, en materia de la evaluación ambiental de los proyectos que acontecen en nuestro territorio, proyectos mineros, proyectos de infraestructura, proyectos también urbanos, inmobiliarios, la expansión urbana como tal, creo que ahí todavía nos falta una mayor consolidación, nos falta también más musculatura, más profesionales que no solamente desde el ámbito de esas ciencias ambientales, sino que, por ejemplo, desde la arquitectura, desde la planificación territorial, se puedan sumar. Muy bien. Oye, hoy hemos tenido hoy día una gran convocatoria. Te voy a decir que más de 80 personas nos han estado escuchando.
Oh, Paula Armijo, bueno. Paula Armijo Baeza te pregunta, ¿cómo se aborda la gestión del agua en este tipo de proyectos, sobre todo en territorios que son vulnerables a la escasez hídrica, por distintos motivos? Claro. Bueno, muy buena pregunta también de Paula. Yo diría que hoy día la gestión del agua, la conciencia del agua, ¿no? Esta idea del... Hay ciertos métodos se han trabajado especialmente en países como Australia, ¿no? Y que hablan de esta idea del water sensitive design, ¿no? Este diseño sensible al agua, eh, especialmente en ambiente urbano, es un desafío fundamental, es un aspecto que efectivamente tiene que ver con un concepto también que yo diría podríamos hablar de vulnerabilidad hídrica, ¿no? Que abarca contextos de escasez y también de sobreabundancia. Muchas veces tenemos en un mismo territorio ambas situaciones, ¿no? Nosotros hemos investigado, por ejemplo, en algunos casos de tesis, eh, territorios como el de la región del Maule o la región de O'Higgins, en donde hemos tenido en un mismo año situaciones de escasez hídrica extrema, ¿no? Una sequía extrema, y también, por otra parte, situaciones de inundabilidad y de remoción en masa, etc. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad hídrica, nos permite también abarcar estos extremos. Y por supuesto que en ese sentido es fundamental, en primer lugar, la capacidad de justamente leer esos datos, interpretarlos, que sean también fuentes de toma de decisiones. Y para eso no solamente tenemos que nutrirnos o participar de estudios o invitar a profesionales de otras disciplinas, especialmente los ingenieros hidráulicos, ¿cierto? Que son, yo diría, admirables, ¿no? En lo que hacen y en la sensibilidad que tienen justamente para comprender estas materias, sino que también nosotros mismos ser capaces de llevar esa información que muchas veces es dato duro, ¿cierto? Números, modelaciones que a veces no se comprenden muy bien, a ciertos soportes, como decíamos, de representación, de diseño, que también sean capaces de comunicarse, no solamente a nosotros como profesionales o académicos, sino que también a las comunidades. Entonces ahí hay un rol importante del proyecto, por una parte en sensibilizarse desde el punto de vista de los datos, las modelaciones, las técnicas, y por otra parte también ser capaces de comunicar de adecuada manera las soluciones que se pueden implementar, tratando siempre de transitar, digamos, desde soluciones de una ingeniería convencional, como tubos, ductos, etcétera, ¿cierto?, hacia ámbitos que justamente integran al paisaje, ¿no? Hay una frase muy conocida en inglés también que dice make parks, not pipes, ¿no? Hagamos parques y no ductos o tuberías. Y eso tiene que ver también con esta visión de que ese tipo de soluciones basadas en naturaleza o basadas en la arquitectura del paisaje pueden también reportar una serie de otros beneficios complementarios al manejo del agua. Muy bien. Mauricio Vergara Seguel dice, ¿cuál es la importancia de la arquitectura del paisaje en las ciudades de sacrificio en Chile? Gracias por la charla. Bueno, cada una de esas preguntas es una tesis en sí misma. Las ciudades de sacrificio. Las ciudades de sacrificio, qué concepto más complejo, ¿no? Más injusto. Efectivamente hay territorios que han sido históricamente afectados por la localización sistemática de actividades nocivas, ¿cierto? Y que hoy día, de alguna manera, tienden a reivindicar derechos y también yo creo que tienden a demandar soluciones porque finalmente son ciudades, ¿no? Es decir, muchas veces perdemos la perspectiva de entender que ciudades como Huasco, Tocopilla, Mejillones son efectivamente ciudades, no son solamente localizaciones sistemáticas de industrias y de entornos en el fondo contaminantes, ciudades o áreas como Quintero también, Ventanas, en fin. Yo diría que ahí la arquitectura del paisaje tiene un rol fundamental y que trasciende la idea del diseño específico de parques o áreas verdes y más bien se instala en una lógica de una planificación estratégica que sea capaz de combinar ciertos principios de reclamación, de restauración y rehabilitación, justamente con planes que puedan de alguna manera también desarrollarse a partir de las deudas pendientes que tenemos con esos territorios, ¿no? Deudas que tiene el Estado, pero que también tienen los privados. Y hay hoy día mecanismos vía
compensaciones ambientales, ley de aportes al espacio público, en fin, hay una serie de instrumentos, y por supuesto también los presupuestos regionales, ¿no? Hay una serie de instrumentos que pueden conducirse hacia planes y proyectos que justamente permitan mejorar de manera estructural, ¿no? el estado de calidad ambiental y de salud ambiental de esa ciudad. Muy bien. Y nuestra última pregunta, viene en camino, Emi Spielman. Hola Osvaldo, muy interesante la charla. Una pregunta. ¿Cómo se puede medir la resiliencia urbana ante el cambio climático si ésta se crea a partir de las soluciones basadas en la naturaleza? Otra pregunta también súper tesis interesante y profunda. Otra tesis, acá la tengo anotada ya, vamos a tener tu material para el otro año. Gracias, Emi, por la pregunta. A ver, yo diría que la medición de los parámetros de resiliencia urbana están documentados en distintas metodologías y obviamente obedecen justamente a una serie de indicadores, ¿no? que no los vamos a detallar ahora, pero que refieren justamente a la capacidad de una ciudad o un determinado territorio de poder generar ámbitos vinculados a bienestar en sus distintas áreas, a desarrollo económico productivo, a una cierta cohesión e integración social y, por supuesto, a un medio ambiente sano y no solamente conservado, sino que también un ámbito de paisaje que podríamos decir es operativo también para responder ante los desafíos de cambios, de fenómenos extremos, de perturbaciones y de desastres. Entonces hay efectivamente distintos parámetros de medición de resiliencia urbana, hay distintas maneras que hoy día han ido en el fondo generándose para ese fin. Y desde las soluciones basadas en naturaleza, lo que de alguna manera nos plantea este enfoque es la capacidad de justamente integrar aspectos, áreas, componentes que hoy día existen muchas veces en estos contextos y que de alguna manera están, podríamos decir, invisibilizados, ¿no? Y a veces también inmovilizados, producto de que solamente al inducir en ellos acciones de conservación, por el solo hecho de conservarlo, cuesta justamente apalancar o generar iniciativas de financiamiento de proyectos. Cuando comenzamos, dice que esa es su tesis. De hecho, justamente cuando comenzamos a pensar en que la conservación de estos sistemas puede efectivamente reportar beneficios directos, ¿cierto? Y podemos comprenderlo entonces como infraestructura, entendiendo una infraestructura como un sistema que provee de servicios estratégicos a un territorio. Entonces comenzamos a identificar esas soluciones basadas en naturaleza como elementos que contribuyen a esta resiliencia cuando son planificadas, obviamente, de manera integrada y no simplemente como soluciones atomizadas y dispersas, ¿no? Muy bien. Bueno, Osvaldo, nosotros como Las Condes Design y Germán Guzmán, saludos Osvaldo, te dice. Uy, bueno, Germán es justamente un colega, colaborador que participó muy activamente. Ahí tienes un alumno, grande profe, JP sí, qué bueno. Qué bonito. Sí, excelente. Bonito. Iván Soto. Sí. Muchísimas gracias, te dice Emi, que estaba haciendo ahí, respondiendo la pregunta a la tesis. Excelente. Bueno, nosotros como Las Condes Design y particularmente como Las Condes Design Academy estamos felices de poder haberte tenido con nosotros. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Así que, bueno, te mandamos un gran agradecimiento, un gran abrazo. Muchísimas gracias a todos los participantes, que fueron muchos hoy, con sus excelentes preguntas, como siempre. Así que, bueno, Osvaldo, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo, por tu generosidad y por todo lo que nos dejaste hoy día. Así que esperamos verte muy pronto. Muchas gracias, Marcial. Saludos a todas y todos. Que estén muy bien. Muy bien. Muchas gracias y muchas gracias a la Universidad Católica. Nos vemos. Chao, chao. ¿Qué mejor que disfrutar tu jardín? Habilitar esos espacios para gozar del cielo, la luz, el viento, esa terraza donde puedes reunirte con tus amigos y tener una conversación maravillosa. Ven a Las Condes Design, en el alma de tu proyecto, en el centro de tu casa.